Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en Biblia Libre Prédicas. Gracias a los que estaban esperando. Hemos creado un poquito de suspenso. Hemos querido hacer que esperen un poquitito para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En el día de hoy, nuestro tema fundamental, el divorcio, capítulo 2, la venganza. Hoy vamos a hablar del divorcio como lo hicimos hace 8 días. Pero más que del divorcio es un tema del matrimonio, porque como bien lo expliqué hace 8 días, para los que no vieron la primera parte, si quieren no hagan spoilers hoy aquí con la segunda y vayan a ver la primera, o si quiere vea la segunda de una vez. De todas maneras usted puede ver la primera y va complementando. Pero como lo dije, el tema realmente del Señor no es el divorcio, el tema del Señor es el matrimonio. Mientras los fariseos estaban preocupadísimos por el divorcio, Jesús estaba preocupadísimo por el matrimonio. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este contexto. Así que hoy vamos a hablar de este maravilloso, de este interesantísimo tema de el divorcio dentro del contexto del matrimonio. Pero quiero pedirle que llame a su esposa, llame a su esposo, comuníquese con las personas que usted sabe que seguramente tienen matrimonios difíciles, con personas que están a punto de tomar esta decisión del divorcio, con personas que recién se han casado o con personas que posiblemente se vayan a casar. Comuníquese con todos aquellos que sepa usted será esta prédica de bendición. Yo estoy seguro, para mí lo ha sido siempre. Hoy es una prédica de una maravillosa bendición y sé que para muchas otras personas esta prédica también puede ser de una gran bendición. Por eso le invito a que invite a otros, a que comparta, que le dé like, a que lo publique por Facebook, por todas las redes sociales, porque queremos hablar sobre este maravilloso tema y hacer un análisis bíblico. Saludo a todas las personas que están ahí conectadas, a todas las personas que están atentas, a todas las personas que están con nosotros desde muy temprano, listos, expectantes, esperando. ¿Y qué les parece si en el día de hoy comenzamos orando? Démosle gracias al Señor. Pero no vamos a orar pidiéndole que nos ayude a divorciarnos, sino todo lo contrario, pidiéndole que bendiga nuestras familias, nuestros hogares, nuestras casas, que nos ayude a estar unidos. Mis hermanos queridos, el divorcio es una plaga que está invadiendo todas las esferas de la sociedad en todas partes del mundo. La gente ha desvalorizado, ha menospreciado el matrimonio y tenemos que volver al principio bíblico de unidos hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, como lo explicaré a continuación, creemos que hay una causal de divorcio clara en la Biblia. Pero no voy a adelantarme, no voy a spoilear más. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Amado Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Celestial. En este momento, Señor, estamos en tu presencia, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te entregamos todo nuestro corazón, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos en tus manos. No somos dignos, Señor, de estar ante ti. No somos dignos de glorificar tu nombre. No somos dignos, Señor, de hacer esta reunión, Señor, y de poder estudiar la Escritura. Pero tú has sido misericordioso, maravilloso y bueno para con nosotros y nos permites en el día de hoy poder estar aquí reunidos con mis hermanos para estudiar las Sagradas Escrituras y ver lo que ellas nos enseñan. No permitas que nuestras intenciones o nuestro propósito o nuestra subjetividad, Señor, invada el texto. Permítenos extraer del texto lo que el texto quiere decir. Permítenos extraer de la palabra lo que la palabra quiere decir. No nos permitas cometer errores hermenéuticos, Señor. Cuídanos, guárdanos de interpretar algo que tú no dijiste. Queremos entender lo que tú dijiste. Tampoco nos permitas entrar en una santurronería mentirosa, pretendiendo que nuestros parámetros son más santos que tus parámetros. Ayúdanos a entender, Señor, que tus parámetros, sea cual fueren, son más altos siempre que los nuestros y más santos que los nuestros. Aunque a nosotros nos pareciera que es más santo otra cosa, lo que nos interesa es lo que tú dices en tu palabra, lo que nos importa es lo que tú enseñas en la Escritura y lo que queremos hoy es escuchar tu voz. Quiero colocar a las personas que se han divorciado en tu presencia, que están aquí en el día de hoy. Señor, no por ser divorciados son cristianos de segunda categoría. No por ser divorciados ya no tienen perdón de Dios como algunos los catalogan y los discriminan. Hoy, Señor, vamos a estudiar todas esas cosas. También coloco los matrimonios que hay aquí, para que esos matrimonios permanezcan en ti, estén siempre en ti y nunca, Señor, se aparten de ti y nunca se separen.
que entiendan la importancia de ese pacto maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados amigos y hermanos, como ya hemos visto en otras clases, porque ya llevamos muchas clases hablando sobre el matrimonio, incluso sobre la paternidad, sobre el rol de la mujer, el rol del hombre. Usted puede ir aquí a nuestra página Biblia Libre Prédicas y puede ver todas esas predicaciones. Si no las ha visto, estoy seguro que van a ser de bendición y edificación para su vida. Pero como ya lo hemos visto, el matrimonio es un pacto. Es un pacto delante de Dios. Y como pacto delante de Dios tiene gran importancia. Como pacto delante de Dios no es algo que podamos romper, deshacer cuando se nos venga en gana. Es algo que no parte de nuestra opinión el poder mantener este pacto o romperlo. Cuando hacemos este pacto no lo podemos romper bajo nuestros parámetros. Eso es algo que tiene que quedar absolutamente claro. En el Antiguo Testamento, cuando hacían un pacto, mandaban traer un animal, lo partían por la mitad y ellos pasaban por la mitad del animal partido. Y decían, aún me acontezca como a este animal si violentare tal pacto. Lo que ellos están queriendo decir ahí es que es un pacto que les acarreará grandes dolores y hasta la muerte el romperlo. Y ya vamos a ver cómo bíblicamente es precisamente así. Ahora, en la clase anterior estábamos hablando de Mateo capítulo 19 y Mateo capítulo 5. Y hablábamos de algo que se denomina la cláusula de excepción. La cláusula de excepción es un parágrafo que aparece en Mateo 19 y en Mateo 5, donde el Señor explica que a no ser por causa de fornicación, nada más, y lo único que puede disolver en este contexto la unión de una pareja es la fornicación. Y hoy vamos a analizar más profundamente ese texto. En la clase anterior analizamos el por qué las interpretaciones de algunos de nuestros hermanos, y lo digo con mucho respeto, porque respeto esa postura, respeto a los hermanos que dicen que no hay ninguna causa, que la fornicación se refiere a otra cosa. Pues la clase pasada explicamos que no se refiere ni a incesto, que no se refiere a relaciones premaritales, que no se refiere a inmoralidad sexual descubierta solo hasta el matrimonio. No se está refiriendo a eso. Y vimos los argumentos de por qué. Usted puede ir a nuestra predicación de hace 8 días y examinar por qué. Pero examinando el texto encontramos varias evidencias de el hecho de que realmente estaba hablando del matrimonio, entre ellas que los discípulos se asustaron y para ellos fue algo bastante complicado. Ahora, en Mateo 19 y Mateo 5 habíamos hablado que estaban dos escuelas, la escuela de Hillel y la de Shammai, unos que creían en el divorcio por cualquier cosa y otros que creían en el divorcio solo por adulterio. Solo por adulterio, pero estaban discutiendo el divorcio. Tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento el adulterio no era una causal de divorcio, sino de muerte. Téngalo ahí, anótelo. Eran apedreados los que eran adulterados según los que adulteraban según la ley. Téngalo en cuenta. Adulterio es tener relaciones íntimas con alguien que no es su esposo o su esposa. Ahora tenga eso muy en cuenta y ya voy a ver por qué. Analizamos Deuteronomio 24, 1 al 4, cosas indecentes, que era lo que Shammai y Hillel discutían. Analizamos lo que realmente ese texto quiere decir, que no podía volver una mujer con su marido anterior. Y ahí habíamos quedado. Levíticos 20:10 dice la palabra de Dios: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Lo que les acabo de decir. El resultado, la consecuencia del adulterio era la muerte, no el divorcio. Y ahí es donde hay un problema con la posición de Shammai. Era la muerte la consecuencia del adulterio, no el divorcio. Entonces, ¿dónde está el divorcio? ¿Dios estipula el divorcio? Dios reglamenta más bien el divorcio. Dios no estipula el divorcio, Dios estipula el matrimonio. Pero el divorcio, como lo vimos en la clase pasada, era algo que ya pasaba. Y lo que hace el Señor, debido a la inmoralidad de estas personas, es reglamentarlo. Ahora, al igual que en el Antiguo Testamento, la inmoralidad sexual terminaba con el matrimonio. Y eso es lo que Jesús está diciendo en Mateo 19, y eso es lo que Jesús está diciendo en Mateo 5.
Es decir, Jesús está confirmando la ley. Él no está contradiciendo la ley, solo está confirmándola. ¿Por qué? ¿Jesús está dando carta de apedreo a alguien? No, lo que Jesús está diciendo es lo mismo que decía el Antiguo Testamento, que la inmoralidad sexual era una causal para romper el matrimonio. Por eso los apedreaban. Después de apedreado, créame, ya no estaba casado. Ya no estaba casado. Y aquí lo que está diciendo el Señor en Mateo 19 y en Mateo 5 es exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Por causa de la inmoralidad sexual se termina el matrimonio. Aquí no con la muerte física, sino con una muerte de separación. Pero es el mismo principio. Cuando alguien se divorcia, pasa un duelo, ¿sabe? Es un duelo como el de la muerte de una persona, de un ser amado. Cuando alguien termina una relación y sabe que ya no va a seguir con esa persona y hay un divorcio definitivo y ya no hay posibilidad de reconciliación en lo más mínimo, siente que esa otra persona murió y el dolor es tan profundo, el dolor es tan grande, te invade, te cambia tu forma de ser, cambia tu rostro, cambia tus actitudes, cambia tus hijos, afecta todo tu entorno. Es como si alguien muriera, como si el otro muriera. Usted puede seguirlo viendo y pueden llevar una relación amistosa, lo que quiera, pero es como si alguien muriera, literalmente. De ahí la importancia de entender qué es realmente el divorcio y por qué debe ser evitado a toda costa por los verdaderos cristianos. Y si no quiere divorciarse, pero tampoco estar en un matrimonio tormentoso, pues piense muy bien antes de casarse. Piénselo muy bien, medítelo con el Señor en oración, en la palabra, conozca a la otra persona lo más que pueda, pero nadie se conoce completamente en el noviazgo. ¿Qué hacemos? Pero piénselo muy bien antes de casarse, porque es muy serio. Es un pacto. Recuerde lo que acabo de decir, es un pacto. Aún me acontezca a mí como a estos animales que están acá partidos. Es un pacto tan importante para Dios, tan importante. Ahora bien, ese indecente Hervá que aparece ahí en Deuteronomio, vergonzoso, desnudez, indecoroso, solo vimos, certificado la palabra efer, divorcio, la palabra caraf, cortar, cortar. Ahora bien, Mateo 19:6, comencemos a examinar el texto profundamente. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, dice el Señor. Genial. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Están haciendo la pregunta, lo están confrontando en un contexto donde era una trampa y el Señor está diciéndoles, ya no son más dos, son uno solo. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Jesús entonces no está tomando en sí partido ni por Shemaí ni por Hilel. No está tomando partido por ninguno de los dos. Porque ellos contradicen la escritura y están manipulándola e interpretándola mal. Y ya vamos a ver por qué. Pero aquí me llama mucho la atención algo. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y algunos dicen que porque Jesús dijo eso, entonces lo que dice a continuación cuando afirma que a no ser por causa de fornicación, entonces estaría contradiciendo porque Jesús dijo lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Porque eso es lo que dice más adelante. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Ahora, el texto dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Clarísimo. O sea que el hombre no puede poner los parámetros para el divorcio ni para la separación. Es Dios el que los pone. Lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre, pero sí Dios. Sí Dios, sí la palabra de Dios, sí los parámetros bíblicos. Es decir, no puede haber un divorcio basado en parámetros humanos, sino que tiene que estar basado en lo que la escritura dice. Vamos a ir poco a poco allá. Ahora, en el verso 7, ellos dicen algo. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Tomando el texto de Deuteronomio 24. ¿Por qué mandó Moisés
Y ahí nos preguntamos, ¿mandó Moisés? ¿Mandó Moisés el divorcio? ¿Mandó Moisés a que se divorciaran de sus mujeres? ¿Eso fue lo que mandó Moisés? Él dijo, está hablando de Jesús, verso 8, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Mire la diferencia interpretativa entre estos hombres y Jesús. Mientras estos hombres le dicen, ¿por qué Moisés mandó divorciarse? Jesús dice, no, por la dureza de sus corazones Moisés permitió el divorcio. Es diferente. Moisés no mandó a divorciarse a nadie. Moisés no dio orden de divorcio a nadie. Moisés permitió algo que ya estaba pasando desde antes y lo reglamentó. Puso una ley alrededor de eso. Pero Moisés no ordenó. Miren, mis hermanos queridos, Dios no diseñó el divorcio. Dios diseñó el matrimonio. Permite el divorcio bajo una causal que es una causal bíblica y lo hemos estado analizando. Pero Dios no ama, ni permite, ni genera, ni promueve divorcios. Para los que entraron a este video y al anterior, mirando a ver, ay, ojalá que el hermano Edgar diga algo que me deje, me permita por fin divorciarme. Ojalá que el hermano Edgar diga algo que me permita deshacerme de este gordo. Déjeme decirle, está muy equivocado o equivocada. Si usted entró aquí esperando una justificación para divorciarse, se equivocó. Porque todo lo que voy a intentar hacer es que no se divorcie. Claro, analizando lo objetivo de la Biblia. Entonces, esa palabra, por la dureza de vuestro corazón, implica falta de humildad. Eso es lo que quiere decir por la dureza de vuestro corazón. Entonces, en ese sentido, el divorcio no es algo planeado, diseñado por Dios, sino permitido por Dios, pues es una consecuencia de la caída. La caída de Adán y Eva es la que provoca en el hombre el pecado y la imperfección y por lo tanto los divorcios. Adán y Eva no se divorciaron, por lo menos la Biblia no nos dice nada de eso, pero sus descendientes sí. El divorcio es una consecuencia de la caída. Por eso las consecuencias del divorcio siempre, siempre, siempre son negativas. El que decide divorciarse tendrá que entender que va a tener que enfrentar consecuencias negativas. Más allá incluso de si tenga un argumento bíblico, es decir, que sea un divorcio justificable bíblicamente, listo, que la otra persona acarreó inmoralidad sexual y entonces su divorcio es justificable bíblicamente, ok, está bien, pero entienda que aun divorciándose bajo un parámetro bíblico, ese divorcio tendrá consecuencias porque el divorcio es consecuencia de la caída. Y ese divorcio le va a afectar a usted negativamente. No siempre. No siempre. Pero va a tener una afectación negativa. Ahora, he escuchado personas, sobre todo mujeres, todo respeto lo digo, pero he escuchado sobre todo mujeres que dicen, ay no, yo me divorcié y ahora estoy mejor, ¿sí? Ahora estoy más bonita, más esbelta, mejor figura, vea todo lo que se perdió. Ahora me puse más bella para que usted se dé cuenta de todo lo que se perdió. Y piensan que el ex esposo está ya mirándole las fotos del Facebook amargado, diciendo, uy, ahora sí está bonita. No, eso debería hablar mal de ella en vez de hablar bien. ¿Por qué no estaba bonita así de bonita cuando estaban juntos? ¿Qué pasó? Pero mis hermanos queridos, aunque dijera eso, aunque quisiera mostrarle a todo el mundo que ahora está feliz y contenta, en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser, existe ese dolor, existe ese vacío, existe ese duelo. El divorcio no es nada deseable, no es nada bueno en ningún sentido. Ahora, vámonos un poquito. Mateo 19:7. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Cualquiera que se divorcie de su mujer,
está adulterando. Pero vuelvo a la cláusula de excepción, salvo por la causa de fornicación. Ahora miremos un ejemplo de esto, porque es que si esto aparece en el Nuevo Testamento, tiene que aparecer en el Antiguo. Si el principio es el mismo, tiene que tener un paralelo en el Antiguo Testamento. Si el principio de que la fornicación o la inmoralidad sexual rompen los lazos matrimoniales, ¿cómo encontramos eso en el Antiguo Testamento? Veamos en el Antiguo Testamento, mis hermanos queridos. Veamos. Jeremías 3.1. No se alcanza a leer muy bien, por favor tome su Biblia. Jeremías 3.1. Dice, si alguno dejara a su mujer y yéndose de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Aquí, hago un paréntesis, está reforzando lo que nosotros vimos de Deuteronomio. Si dejó a su marido, si su marido se separó, se divorció de ella y ella fue y se casó con otro, no vuelva. Aquí lo está reforzando, Jeremías 3.1. Por eso les digo, es un principio que va más allá de la ley. Alguno me preguntó, pero ¿hasta dónde va la ley? ¿Hasta porque eso era de la ley? Mire, este principio va más allá de la ley. Jeremías 3.1. Está el mismo principio. Ahora dice, tú pues, está hablando con Israel, con el pueblo de Israel. Situémonos en el contexto. En el contexto, Israel y Judá se habían dividido. ¿Recuerda usted? Se habían dividido. Habían dos reinos. Uno fue invadido por los asirios y otro por los babilonios. ¿Sí? Los de Israel fueron invadidos y llevados cautivos y los de Judá cogieron los babilónicos y se los llevaron cautivos. Pero Israel, a diferencia de Judá, prevaricó, pecó, adoró a otros dioses, a otros ídolos. ¿Listo? ¿Entendemos ese concepto y ese contexto? Ahora, bajo ese contexto está hablando ¿a quién? A Israel. Al pueblo del norte que había prevaricado y que había pecado. Y dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Fíjese en esto. La palabra que usaba en el Antiguo Testamento es fornicaciones. Cuando usted va a la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo original al griego, usted encuentra que también, aunque la palabra aquí, fornicaciones, es la palabra que realmente se utilizaba en el hebreo para adulterio, ellos la traducen como fornicaciones. Ellos intercambiaban la palabra adulterio y fornicación, mis hermanos queridos. La intercambiaban porque la palabra fornicación es una palabra amplia que incluye el adulterio. El adulterio es una palabra más específica que habla más de las relaciones sexuales de una persona casada con alguien, con otra persona que no sea su marido o su esposa. La palabra fornicación es una palabra más amplia que habla más de otras inmoralidades sexuales. Por eso, aunque la palabra original acá se debería traducir adulterio, tanto en la Reina Valera como en la Septuaginta misma, y eso es lo interesante porque nos está demostrando que esos 70 sabios que sabían mucho de ley y de judaísmo y de traducción, para ellos era intercambiable el concepto. Por eso los hermanos queridos que dicen, es que aquí dice primero fornicación y después adulterio. Ahí cuando habla fornicación solo está hablando es de que la persona tuvo relaciones íntimas antes de casarse y cuando se casa el que se casó se la descubrió y ahí es que se puede divorciar. No, perdón, ahí sí no se puede divorciar. Ahí sí no se puede divorciar. Y no quiero mofarme de esa postura porque es una postura seria. Pero sí quiero decir, no estoy de acuerdo. El uso de las palabras es intercambiable en Jeremías y en varios pasajes. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Sigamos aquí. ¿Qué pasa con Israel? Verso 8, saltemos un pedazo. Ella vio que por haber fornicado, otra vez utiliza la misma, aquí pasa exactamente lo mismo, la palabra fornicación y adulterio intercambiada, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Ustedes entienden lo que pasa ahí? Es el paralelo con Mateo 19.
perdón. Mire lo que pasa ahí. Dios decide divorciarse de Israel. Se separa, rompe. Pone el ejemplo de fornicación todo el tiempo. Claro, aquí no está hablando de personas reales, o sea, está hablando de una forma metafórica. El pueblo de Dios, Israel y Judá, es el pueblo de Dios, pero Dios decide repudiar a Israel. Judá también peca, pero no repudia a Judá. A Judá lo perdona, pero a Israel lo repudia. Le da carta de divorcio. Recuerde que ese término repudiar es divorciarse, siempre. Entonces Dios se divorció. Dios se divorció. Dios se divorció de Israel, del pueblo del norte. No me vaya a malinterpretar porque ya no falta el que aparezca. ¿Cómo así? Si Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Claro que sí, porque nunca se apartó de Judá. Estoy hablando del pueblo del norte que se llenó de idolatría, de falsedades, de mentiras. Y lo que dice el texto aquí literalmente es que le dio carta de repudio. Note la expresión carta. Porque no es solamente lo repudié en el sentido de, detesto a este pueblo. No, 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 no. Cuando usted ve la expresión carta, se da cuenta que es algo legal, algo oficial, que es lo mismo que estaban preguntándole a Jesús. ¿Es lícito dar carta de divorcio, carta de repudio? Es lícito. En todo caso. ¿En qué casos es lícito y en qué casos no es lícito? ¿Se da cuenta que aquí está hablando de un divorcio real? ¿Por qué? Porque ese era el principio. La inmoralidad, la deslealtad, la traición en el Antiguo Testamento también fue la causa por la cual Dios repudió al pueblo del norte. Le dio carta de repudio. Se separó de el pueblo del norte. Y vuelvo a este mismo término de Jesús. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No, no lo separa el hombre, pero Dios sí. Dios sí puede. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, pero si Dios lo quiere separar, Dios lo puede separar. Y hay solamente unas razones bíblicas claras para ello. No sé si me estoy haciendo entender, mis hermanos queridos. Continuemos. Entonces, la cláusula de excepción. Detallémosla bien. Ya vimos que tiene su paralelo en Jeremías. Cuando aparece ahí la palabra divorcio, es la palabra griega apoluo o apoluo. Dejar en libertad, dejar ir, dejar libre. Apoluo. ¿Sí? La palabra fornicación es la palabra porneia, que significa inmoralidad sexual. Vea, en todas las etimologías que usted busque, en todas, la palabra fornicación es inmoralidad sexual. Porneia es la palabra de la cual viene nuestra palabra latina porno, pornografía. Todo eso viene del griego porneia. Porneia. Así que lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios está hablándonos de inmoralidad sexual. Usted busque todas las etimologías y todas las referencias filológicas sobre esa palabra. Todas nos hablan de lo mismo. No está hablando simplemente de las relaciones sexuales de alguien que no se ha casado, como muchos quisieran para precisamente prohibir el divorcio. No, está hablando de cualquier inmoralidad sexual. Incluye bestialismo, incluye zoofilia, incluye también incesto. Toda inmoralidad sexual es una causal de divorcio. Usted me va a decir que una mujer que descubre que su esposo es homosexual y practica el homosexualismo, no tiene la autorización bíblica para darle carta de divorcio. Claro que sí. Es inmoralidad sexual. Puede hacerlo. Puede hacerlo. O que descubre que tiene una familia alterna y que ha estado durmiendo con otra persona durante años. ¿No puede darle carta de divorcio? Bíblicamente sí. Sí. Porque como ya demostré bíblicamente, la inmoralidad sexual
rompe el vínculo. En el Antiguo Testamento con la muerte, en el Nuevo Testamento con el divorcio, pero rompe el vínculo. En el Antiguo Testamento apedreado, en el Nuevo Testamento con una carta. Y reafirmo lo de carta, es importante lo de carta, porque tenía que ser algo absolutamente legal. Legal. No era solamente, bueno, yo me divorcio usted y adiós. Es lícito dar carta de divorcio, dicen ellos. Carta. Ellos sanaban su conciencia dándole una carta. Bueno, ya le di carta de divorcio y ya puede irse y casarse con el que quiera. Desde que tenga esa cartica que certifica que nos divorciamos, está bien todo. Así era como sanaban conciencia ellos. Pero sí era importante que fuese algo legal. Y solo puede ser algo legal siempre y cuando cumpla los parámetros de la Biblia. Así que Hillel se equivocaba. No era porque le sirviera mal la sopa. No era porque le hablara feo a la mamá. No era porque no lo respetara a él. Era por inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Ahora bien, eso quiere decir que esa fornicación no solamente es adulterio. Hay hermanos que eso de fornicación lo toman solamente como adulterio. Pero hay que ser honestos con la palabra. Hay que extraer lo que la palabra porneia significa. Y no significa solo adulterio. ¿El adulterio es inmoralidad sexual? Sí. ¿Incluye esa palabra fornicación en Mateo 19? ¿Incluye el adulterio? Sí, claro. Pero no es solo eso. No es solo eso. Esa palabra es la clave. Esa palabra etimológicamente y la amplitud que tiene para toda inmoralidad sexual. Un hombre que viola a su hija y la esposa no puede darle carta de divorcio. Algunos legalistas dicen que no, que definitivamente no, que se tiene que aguantar, que ore para que el Señor lo cambie. Yo no digo que no ore para que el Señor lo cambie, pero lo que estoy diciendo es que tiene la posibilidad de darle carta de divorcio. Porque porneia significa eso. Y si usted está escribiendo por ahí que es que fornicación hablaba, era sobre las relaciones antes del matrimonio, vaya el primer video, está viendo el segundo sin ver el primero y le falta un pedazo grande donde expliqué por qué no puede ser eso. Ahora bien, Números 25, 1 al 4. Atención con esto. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Para los que están escribiendo allá, no, es que fornicación es solamente cuando están dos personas que no se han casado. Ahí no está diciendo que alguien ya casado se pueda divorciar. Ah, ¿no? Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar. ¿A qué empezó? A fornicar con las hijas de Moab, ¿sí o no? Con las moabitas. 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Interesante. Ahora, Números 25, 1 al 4. Nuevamente. Ya lo dejé ahí contra Israel. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Estaban fornicando, literalmente. Estaban teniendo relaciones sexuales ilícitas. Entonces, ¿eran solteros? Es la pregunta. Porque para los que argumentan que Mateo 19 y Mateo 5 está hablando de fornicación, está hablando de personas solteras. Aquí está hablando de fornicación. ¿Eran solteros? ¿Serían solteros? 1 Corintios 18 menciona el mismo texto y dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, está hablando exactamente de este mismo evento, Números 25, 1 al 4. O sea, ¿cuántos fornicaron en en Números 25, 1 al 4? 23,000. Y, y usa la palabra fornicación específicamente. 23,000, dice Pablo. ¿Eran 23,000 solteros? ¿Solteros? Ahora, Números aclara que eran príncipes de Israel. O sea, no eran peladitos, no eran muchachitos, no eran jovencitos. No se imagine eso. Mucha gente cuando dice eran príncipes eran jóvenes. No, al contrario. Era gente adulta. Porque eran de los... No se refiere a que eran hijos de reyes. Cuando dice príncipes quiere decir que eran de los principales, de los tipos más importantes de Israel. Y Dios mandó que los ahorcaran por haber fornicado con las hijas de Moab. ¿Usted cree que esos tipos maduros que eran líderes en Israel eran solteros? Pero la Biblia dice que fornicaron. Para los hermanitos que están diciendo que ahí
en Mateo 19, esa palabra fornicación es relaciones sexuales entre personas no casadas. Se equivocan. Fornicación entonces es mucho más amplio. Incluye mucho más cosas. No eran 23,000 solteros. Es absurdo. Eran príncipes, eran adultos. Malaquías 2:14, entonces sacan los hermanos y dicen, no hermano, sigo sin estar de acuerdo con usted. Definitivamente eso de Mateo 19 y Mateo 5 no es una cláusula de excepción. ¿Y sabe por qué? Porque Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vea, están casadas, la mujer de tu pacto. Y luego dice, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con las mujeres de vuestra juventud. Maravilloso está ahí. ¿Sí? Está acusándolo de que fue desleal y de que no respetó a la mujer de su juventud. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, el Señor aborrece el divorcio. ¿Sí ve por qué Mateo 19 y Mateo 5 no puede estar hablando de una excepción para el divorcio? No puede estar hablando de eso porque Dios aborrece el divorcio, mi hermano. Dios lo aborrece. Primero miremos el contexto. Primero miremos el contexto. Porque este texto, en vez de prohibir el divorcio, lo está afirmando. ¿Cómo así que lo está afirmando? Lo está afirmando. Mire que antes, en el verso 14 y 15, está hablando de un hombre que ha sido desleal con su mujer, que no le ha sido fiel, que no la ha adorado, que ha roto el pacto. Roto el pacto. ¿Sí? Y después, en el verso 16, dice que él aborrece el repudio. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo que ese hombre, por haber sido desleal, ¿sí? Por haber sido infiel, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que va a haber divorcio. Ahí nunca está diciendo que ese tipo quiere divorciarse. Ahí nunca está hablando de esos hombres, que esos hombres hacen eso porque se quieren divorciar de sus esposas. No, lo que el texto está diciendo es que ahí hay una causal de divorcio. Hay una causal de divorcio, pero Dios no quiere el divorcio. Dios repudia el divorcio, repudia el repudio. Dios aborrece el divorcio. Dios no quiere que haya divorcio. Entonces, para que no haya divorcio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ese hombre no ser desleal y no ponerle los cuernos a la mujer, como decimos en Colombia. ¿Sí me entiende? Para los hermanitos que sacan este versículo de Malaquías felices y contentos fuera de contexto, para argumentarle a uno que Malaquías 2:14 al 16 está argumentando en contra del divorcio y lo que está diciendo es que Dios detesta el divorcio, no que no hay divorcio. Ahora, ¿cómo sé esto? Porque no es la única cosa que Dios detesta y que permite. No es la única cosa que Dios aborrece y que permite. ¿Cierto? Recordemos que hay una diferencia entre la voluntad preceptiva, la voluntad decretiva y la voluntad de disposición. Entonces una cosa es el precepto, la voluntad preceptiva, lo correcto, donde Dios no quiere que nadie se divorcie, voluntad preceptiva. Y otra cosa diferente es la voluntad decretiva, lo que Dios permite. Lo que Dios permite que pase. Entonces en su voluntad preceptiva, en el precepto, Dios no quiere que haya divorcio, pero en su voluntad decretiva Dios permite el divorcio. En unas circunstancias claves donde Él solamente lo permite. Por ejemplo, Dios aborrece mandar al pecador al infierno. Dios no se deleita con eso. Y la Biblia es clara y lo dice. ¿Usted cree que cuando el Señor tenga que mandar a condenación eterna a todas las personas que no lo reconocieron como Dios, usted cree que el Señor lo va a disfrutar? Que el Señor le encanta eso. Ah, no, está feliz en su juicio. Ahora sí, ahora me las van a pagar todas. Todas me las van a pagar. Para el infierno, para el infierno, para el infierno. ¿Usted cree que Dios aborrece eso? Dice la Biblia que el deseo de Él es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Que todo el mundo sea salvo. Pero no todo el mundo va a ser salvo. Y eso es una verdad.
Así que Él aborrece algo que permite. Él aborrece, Él no quisiera eso, pero Él es un Dios justo y tiene que hacer justicia. Y ahí es donde, y alguien me puede decir, pero si Dios, pues Dios puede hacer lo que quiera, entonces que no los mande al infierno, si lo aborrece, que no los mande al infierno, que los salve a todos. Mi hermano querido, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Al mismo tiempo que aborrece eso, al mismo tiempo Dios aborrece la injusticia. Y si los salva a todos sin arrepentimiento, habrá sido injusto. Ellos merecen justicia. Y la justicia es que paguen su falta de fe. ¿Me entiende? Dios hace cosas en oportunidades que aborrece. Permite cosas que aborrece, como el divorcio. Así que decir que porque Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio, entonces ya el divorcio no es permitido, no, no es así. Ezequiel 18, 23 al 25. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Esto es una pregunta retórica. Hay que entender la palabra de Dios en los géneros literarios y en las figuras literarias en las que está escrita. Aquí hay una pregunta retórica. El Señor está diciendo, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Ustedes creen que yo quiero que el impío se muera? ¿Ustedes creen que yo quiero que se condene el impío? Yo no quiero que se condene el impío. ¿Me entiende? Aquí hay una pregunta retórica. Y sin embargo hace algo, permite algo que Él no quiere. ¿Dios quiere que se divorcien las personas? No. No, claro que no. Y sin embargo permite que así sea. ¿Me entiende por qué Malaquías? ¿Por qué el texto de Malaquías no justifica el que muchos digan que definitivamente no hay divorcio en ningún caso? No, no lo justifica. No lo justifica, mis hermanos. Ahora, la paga del pecado, de la inmoralidad sexual, es el divorcio. Así como era en el Antiguo Testamento por la ley, la lapidación, en el Nuevo Testamento la paga es el divorcio. Dios termina diciéndole a la víctima de la inmoralidad sexual, del otro, del cónyuge, Dios termina diciéndole, tú decides. Porque en esto quiero ser claro, esto no es un mandamiento. O sea, Mateo 19 y Mateo 5 no está diciendo, cuando su esposo o su esposa les sean inmorales sexualmente, les ordeno que se divorcien. No, eso no está diciendo, y quiero ser claro, eso no está diciendo el texto. Lo que el Señor está diciendo es, cuando tu cónyuge sea inmoral sexualmente, te doy la libertad de que decidas. Tú puedes perdonarlo o tú puedes divorciarte. No es una obligación que te divorcies. No es un mandamiento que te divorcies. Es una opción que el Señor te da. Que no debería ser la opción. Es decir, el divorcio no es una opción. Hay que mirar casos de casos. Hay que mirar si esa persona se arrepiente sinceramente y de corazón y da fruto digno de arrepentimiento. O si esa persona simplemente se remordió pero no se arrepintió. O si esa persona repetitivamente ha hecho lo mismo y hecho lo mismo y hecho lo mismo, siendo inmoral sexualmente. Ahora, ¿hasta dónde hay inmoralidad sexual? Sabemos que el Señor sube el rasero y dice, el que mire con deseo a una mujer, él ya adulteró en su corazón. Ah, eso es inmoralidad sexual. Entonces mi marido volteó cuando pasó esa muchacha que estaba bonita. Entonces, divorcio. Jaja. No, hombre, pongámonos serios. Pongámonos serios en todo este tipo de cosas. ¿Hasta dónde? ¿Qué se puede considerar como inmoralidad y qué no se puede considerar como inmoralidad? ¿Mm? Bien. Dios permite, no manda el divorcio. Dios permite, pero no lo manda. No es una orden, no es algo que Dios te esté llevando a que tienes que hacerlo. Solo que Dios lo permite porque hay casos tan extremos, tan difíciles, tan complicados, tan dolorosos,
que para aquellos que dicen que no hay divorcio por ninguna circunstancia, como nunca lo han vivido, o algunos que tal vez sí lo han vivido y han sentido el dolor, prefieren vivir en ese dolor, amargados, esclavizados, sabiendo, simplemente por su legalismo, porque no profundizan en lo que la Escritura enseña. Así de bueno es el Señor, así de maravilloso es el Señor, que no obliga a una mujer o a un hombre a estar con alguien que es inmoral consecutivamente. Ahora, también hay que examinar otros casos. Y aquí es donde vamos a veces a los casos, ¿no? Diferente un hombre o una mujer que caen una vez, pecaron, se arrepintieron, o caen 2 veces, también. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi marido? ¿Cuántas? Hermano, ¿cuántas? Bueno, usted no tiene por qué perdonarlo. Es decir, usted tiene que perdonarlo todas las veces. La Biblia dice 70 veces 7. Usted tiene que perdonarlo siempre. Pero entonces, ¿hasta cuánto le aguanto para no divorciarme? Bueno, eso depende de usted. Yo no le puedo poner un número. Yo solo le puedo decir que la Biblia le da esa libertad a usted de escoger seguir con esa persona o divorciarse. Usted tiene la posibilidad de hacer eso. Ahora, hay iglesias en que ponen a la víctima como victimaria, ¿se han dado cuenta? Entonces son esas iglesias legalistas que no hay por ninguna causa divorcio y entonces el marido le ha puesto los cuernos como 10 veces, 20 veces, le ha sido infiel una cantidad de veces y el líder, el pastor o la iglesia le dicen, no, usted tiene que aguantarse, usted tiene que perdonar, perdone y ore, ore para que el Señor lo cambie, ore, no, yo ya no aguanto más, entonces ya no aguanto más, me divorcio, uy, pecadora, entonces la pecadora resulta siendo ella y el otro se salvó. Ponen a la víctima como victimaria. Y el otro que ha cometido estoy hablando de hombre y mujer cuando puede ser al revés también, pero ha cometido una cantidad de actos impuros y de pecados. Ay, no, ella no me quiso perdonar, le falta mucho perdón en su corazón porque yo sí me arrepentí, yo sí estoy arrepentido. Y esas iglesias le hacen más daño a la gente, le hacen más daño a estas víctimas del bien que deberían hacerle. Porque estas personas han sido víctimas de engaños, han sido víctimas de malos tratos tal vez y de inmoralidad sexual. Muchas mujeres incluso se sienten violentadas o violadas en su propio matrimonio. Y muchas iglesias lo que dicen es, aguántelo, así es el matrimonio, tiene que aguantárselo y tiene que soportarse. Y han sido sometidas a vejámenes antinaturales y cosas vergonzosas por sus propios maridos. Y ellas tienen que aguantarse porque en la iglesia le dicen que tiene que aguantarse. Eso también es inmoralidad sexual. La mujer o el hombre, puede ser viceversa, no tienen por qué aguantar en unas circunstancias extremas. No tienen por qué soportar esas circunstancias extremas. Pero en muchas iglesias hacen que sea así. En muchas iglesias los llevan a aguantarse eso una y otra vez. Y la víctima se convierte en victimario y el victimario en víctima. Le dan la vuelta. No le digan a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora, es una decisión muy importante. No la tomes a la ligera. Tienes que considerar muchas cosas. No la tomes en una noche, no la tomes en un segundo. Porque va a causar y puede causar muchos males y puede causar mucho daño y puede causar muchas cosas terribles para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu futuro, para tus sueños, para tu hogar. Recuerda siempre que todos tenemos la necesidad de una segunda oportunidad. Todos tenemos también la capacidad de poder hacer las cosas bien ahora sí. Dios puede también obrar y restaurar y cambiar. Es que si no crees que Dios puede cambiar, entonces ¿en qué creemos? Por eso es que le estoy diciendo que si usted vino a ver este video pretendiendo que yo le dé la autorización, por lo menos teológica, para que usted se divorcie, se equivoca. Lo que estoy intentando hacer es todo lo contrario, decirle que siempre Dios estando ahí puede restaurar las cosas. Que la Biblia, dice Pablo en Corintios capítulo 7, nos da la oportunidad de separarnos cuando hay momentos muy difíciles, pero ojo, para dedicarnos a la oración, para dedicarnos a la búsqueda del Señor y así rogar a Dios de que pueda restaurarse la relación. Si su pareja no es una persona enferma sexualmente, si no es una persona que tiene
desviaciones extrañas por allá y que la somete o lo somete a usted a vejámenes extraños, o que tiene tendencias al bestialismo o a la homosexualidad o a la zoofilia, cosas raras así. Si fue simplemente un hombre o una mujer débil que cayeron en algún momento, yo le pido que espere. Yo le pido que no se divorcie. Le pido que intente reconciliar esa relación. El divorcio no es una orden, es una opción solamente. Pero Dios puede restaurar ese matrimonio. Sí, es doloroso. Alguien me dirá, ay hermano, usted no sabe lo que es que a uno le pongan los cuernos. ¿Usted cree que yo no sé lo que es eso? ¿Usted cree que uno no sabe lo que se sufre, lo que se siente, lo que se vive cuando usted lo descubre? Uno sabe lo que es eso. Uno sabe lo que se siente. Pero también, mis hermanos queridos, seguramente muchos de los que me están viendo lo hicieron. Y se arrepintieron de corazón cuando lo hicieron. Y se dieron cuenta del dolor que causaron. Somos humanos. Cometemos errores. No hay nadie perfecto. El único perfecto es Dios. Pero Él prometió restaurarnos, cambiarnos, transformarnos. Él es poderoso para cambiar a tu marido. Él es poderoso para hacerlo reflexionar y para que te sea leal y fiel. Él es poderoso para que Él se arrepienta de corazón y sinceramente de sus pecados. Él es poderoso para transformar a esa mujer. Si no se ha casado con otro o si no se ha casado con otra, aún hay esperanza para reconstruir ese hogar, ese matrimonio. No te rindas. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil. Pero nada que valga la pena en este mundo es fácil. Todo lo que vale la pena en este mundo cuesta y cuesta horrores. Pero vale la pena. Por eso te quiero decir, piénsalo muy bien. Puedes perdonar. Perdonar está bien. Ah, no, yo lo perdono, pero me divorcio. Bueno, sí, también existe esa opción. O sea, no todos los que se divorcian fue porque no perdonaron al otro, ¿no? Simplemente tomaron su opción, esa era su opción, la tomaron. Pero, ojo, tienes que estar absolutamente convencido, convencida de que esa otra persona te fue infiel. Tienes que estar absolutamente seguro y segura. No es que sospecho, no es que me parece, no es que, no es que él tenía muchas amigas y se hablaba con todas y les decía mi amor, cariño. Sí, pero le fue infiel sexualmente. ¿Le consta a usted? Él se lo confesó, él lo dijo. Las otras mujeres lo confesaron, lo dijeron, sí, yo tuve intimidad con su marido. ¿Fue así? ¿Realmente fue así? ¿O usted simplemente lo está asumiendo así porque le sirve como el pretexto perfecto para librarse del gordo? O viceversa, ¿no? Para librarse de ella. ¿Está seguro? ¿Está segura? Porque si usted no tiene la evidencia, la certeza, la seguridad de que realmente ha habido fornicación, inmoralidad sexual, y usted decide divorciarse, ese no es un argumento bíblico y usted pecó. Y ahí sí está pecando usted. Ay, pero es que él es muy amiguito, él las saluda a todas de besito, las abraza a todas. Bueno, eso es otra cosa, eso no es inmoralidad sexual. Ese es otro tipo de falta. Y no es causal de divorcio. Qué pena, eso no es causal de divorcio. Ay, es que él se chateaba con unas muchachas y les decía cosas bonitas y era ahí. Sí, pero ¿se acostó con ellas? ¿Tuvo relaciones íntimas con ellas? Porque si no es así, chatear y decir cosas tontas por el internet no es una causal de divorcio. Perdóneme, eso no es una causal de divorcio. Es un pecado, es algo que hay que corregir. Claro que sí, es algo que hay que cambiar, pero eso no es causal bíblica de divorcio. No lo es. Compruébemelo bíblicamente, no lo es. Es que ahora muchas personas buscan cualquier pretexto, cualquier tontería, con tal de romper su relación marital. Y muchos cristianos toman esto como pretexto para decir, no, vea, pasó la muchacha bonita y él volteó a mirar, inmoralidad sexual, me divorcio. No, no, así no es. Es que él está hablando con una exnovia, me divorcio, inmoralidad sexual. No, así no es. Usted tiene que estar segura, seguro
Si usted no está seguro y segura, no tiene una evidencia real, si usted juega solo con especulaciones, usted es el que está pecando. Porque la única causal, en este caso, Mateo 19, Mateo 5, es la inmoralidad sexual. Y esa palabra porneia implica una práctica real sexual. Una práctica implica algo que hace inmoralmente sexualmente. Que mi esposo ve pornografía, ¿eso es una causal de divorcio? Es un pecado, sí, en eso estamos claros. Claro que sí. ¿Es inmoral? Sí. ¿Es causal de divorcio? ¿Le fue desleal en la mente? Bueno, sí, en la mente sí, claro. Y para el Señor eso es igual que... Sí. Pero podemos aplicarlo a este texto. ¿Podemos aplicarlo como causal de divorcio? Un momento. No se apresure. Porque si usted se apresura con este tipo de cosas, puede ser usted la persona que termine pecando. Y aquí no es que quiera convertir a la víctima en victimario o viceversa, no. Solo que es que esto es muy grave. Esto es algo muy serio. Esto no se puede tomar a la ligera. Y así como hay iglesias ultralegalistas que dicen que no hay para nada ningún tipo de divorcio, hay otras iglesias súper liberales que prácticamente cualquier cosa medio que suene sexual, entonces ya, sacan Mateo 19 o sacan Mateo capítulo 5, divorcio, papá. Y de una. No. Así no son las cosas. En Biblia Libre nos caracterizamos siempre por estar en el equilibrio que la palabra nos enseña. El equilibrio es un punto clave. Ah, no, que es que él me trataba mal y me humillaba. Yo sé que eso está mal y sé que eso es pecado. Y sé que eso no debe ser así. Pero también sé que eso no es causal de divorcio. No lo es. Y si usted se casa con una persona que se divorció porque su esposo o su esposa lo trataba mal y lo humillaba, usted está adulterando. Usted está pecando, así como ella está pecando. O él está pecando. Porque esa no es una causal de divorcio. No es. O sea, ¿yo qué hago? Miren, si fuera humanamente, yo diría, no, sí, si la humillan o si lo humillan, divórciese. Yo, humanamente, yo. Pero es que yo no sé nada, yo soy un tonto. Yo soy una persona siervo inútil, dice la escritura. O sea, yo no. Yo tengo que ceñirme a los parámetros de la Biblia. No como mucha gente hace que acomoda la Biblia a lo que ellos creen. Yo no puedo acomodar la Biblia a lo que yo creo. Si lo hiciera, les diría a las mujeres que son maltratadas por los maridos, divórcense. Pues que la Biblia no me dice eso. Cuando hablo de divorcio, estoy hablando de la posibilidad también del recasamiento. Ojo, el recasamiento. Entonces, por eso es tan delicado este tema. ¿Puedes perdonar y volver con tu marido si has sido inmoral sexualmente? Sí, y está bien. Y es elogiada tu fe. ¿Puedes divorciarte por inmoralidad? También, está bien. El Señor te autoriza. Pero mucho cuidado, no lo tomes a la ligera. ¿Y si me divorcié antes de ser cristiano? Bueno, creo que ya no nos alcanza el tiempo para ver todas estas cosas, pero sí voy a ver esta. ¿Y si me divorcié antes de ser cristiano? Hay iglesias donde llega una persona que se divorció hace 10 años, llega a la iglesia con una nueva pareja y 3 hijos, y le dicen, usted tiene que dejar a esa señora y a esos 3 hijos porque su verdadera esposa es la primera. Divórciese de ella y vaya con la primera. Y le dice el tipo, bueno, pero es que la señora ya tiene esposo y 3 hijos también. ¿Cómo hago? No, ella también está en pecado. O si no, divórciese y quédese sin casar, quédese solo. Entonces, abandono a mi actual esposa y a mis hijos, abandono este hogar para quedarme solo porque mi verdadera esposa es la primera. La gente se ajusta tanto a la ley que se les olvida el espíritu de la ley. ¿Por qué la ley se puso? ¿Por qué Dios no desea el divorcio? Pues porque Dios quiere unidas a las familias.
Por eso Dios aborrece el divorcio, porque Dios quiere unidas a las familias. Y si usted va a desbaratar dos familias porque ambos están en pecado supuestamente porque se casaron hace 15 años antes de que conocieran al Señor, usted está contradiciendo todo el principio del espíritu de la ley, que es estar con familias unidas. Y está desbaratando, ahora sí, está volviendo todo eso peor. ¿Me entienden? Esto no es tan fácil. Hay gente que también, y líderes, iglesias que lo toman tan a la ligera y no, sepárese porque ella no es su esposa es la otra, esa es su verdadera esposa, esta está viviendo en concubinato, esto no es verdaderamente correcto a los ojos de Dios. Hombre, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, a los Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Si tú llegaste a Cristo y te habías divorciado antes, tú no estás pecando, porque cuando llegaste a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas. No es que tú seas solamente nueva criatura, claro, tú eres nueva criatura, pero no es solo eso, sino las cosas. Y esa palabra cosas nos da a entender que lo que me rodea también es nuevo. Es un nuevo comienzo. Llegar a Cristo es un nuevo comienzo. Comencé de cero otra vez. Eso es lo maravilloso de llegar a Cristo. Así que si tú fuiste casado antes y ahora llegas a Cristo con otro matrimonio, no tienes que divorciarte. Al contrario, esa es tu esposa, ese es tu esposo. Quédate con ella, quédate con él. Y no puedes divorciarte de él o de ella. Mucho menos para ir a buscar a ver si de pronto te vuelves a casar con la que estuviste casado hace 10 años. Estoy tomando acá ejemplos muy generales, porque si me pongo a tomar ejemplos específicos, básicamente cada matrimonio es un ejemplo diferente. Se me hace larguísimo y no termino nunca. Pero quiero ser claro con esto, mis hermanos queridos. Si ustedes llegan a Cristo, dice la Escritura, que deben quedarse como el Señor los llamó. Ahí mismo. Antes, 1 Corintios capítulo 7. Como el Señor los llamó, así quédese. Fuiste llamado soltero, no pretendas o no busques casarte. Mejor quédate así. Si fuiste llamado casado, ya quédate así. Si fuiste llamado y estabas casado con otra mujer ya después de haberte divorciado, quédate con esa con la que estás. No te pongas a buscar a tu ex. Esa no es tu esposa. Tu esposa es con la que estás ahorita. Ella sí es tu esposa. Marcos 10, 10-12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y algunos dicen, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que el divorcio, mire, es que, lo devuelvo. Si se da cuenta que este Marcos 10, 10-12 está en contra del divorcio, hermano, usted se equivoca. No hay divorcio por ninguna circunstancia. Vea Marcos 10, 12. Cuando alguien se divorcia y se casa con otro casado, ¿sí? Adultera. Y viceversa, la mujer que repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Primero hay que reconocer que este texto de Marcos 10 es muy interesante, porque pone la posición de la mujer igual a la posición del hombre. Y recuerden ustedes que dentro de la cultura judía había una ventaja en cuanto a esto enorme de parte de los hombres. Los hombres daban carta de divorcio, las mujeres no. Y Jesús cambia todo eso y dice un momento, es que las mujeres también dan carta de divorcio. Y eso ya nos pone a pensar un poquito en el significado del pasaje de Marcos. Ahora, ¿qué significa entonces? Que definitivamente no hay ningún tipo de divorcio, que lo que el hermano Edgar ha estado enseñando sobre la cláusula de decepción es mentira. Miren, este pasaje no contradice Mateo 19 ni Mateo 5, lo complementa. Lo está complementando. Es que lo que está diciendo Marcos 10:10 es que cualquiera que repudia a su mujer, repudiar, o sea, Jesús lo dijo, que no podían divorciarse. Y aquí en Marcos 10:10 está afirmando lo mismo, no se pueden divorciar a no ser por causa de fornicación. O sea, lo que está diciendo el pasaje de Marcos 10 es lo mismo. Cuando alguien se divorcia de otra persona, si no es por causa de fornicación, entonces está adulterando. Fin. Fin de la historia. Está adulterando.
Porque es que yo no puedo coger solo este pasaje e ignorar Mateo 19 y Mateo 5. Yo tengo que complementarlos. Y al complementarlos me doy cuenta que casan perfectamente y que Mateo está hablando esto en el sentido de el divorcio que no es conforme a lo bíblico. ¿Y si me divorcié siendo cristiano? Dios mío. ¿Y si me divorcié siendo cristiano? Primero, sí puedes volverte a casar. Si te divorciaste siendo cristiano, ¿puedo volverme a casar? Sí. Si la causa del divorcio fue la inmoralidad sexual. La cláusula de excepción. Si te divorciaste siendo cristiano, basado en la cláusula de excepción que es la inmoralidad sexual, estás libre para volverte a casar. Eso es lo que todos los protestantes creímos hasta hace 100 años, cuando algunos grupos protestantes pentecostales comenzaron a decir que no y a unirse a la posición de la Iglesia Católica, que era que sí. O sea, es irónico, pero esa posición absolutamente negacionista del divorcio en cualquier sentido es mucho más cercana al catolicismo que al protestantismo históricamente. O sea, no lo digo yo, le dan un poquito de historia y se dan cuenta que así era siempre, ha sido siempre durante 500 años. Los protestantes reformados siempre vieron una cláusula de excepción, Mateo 19 y Mateo 5. Y como es un divorcio legal, como es una carta de divorcio, quiere decir que es libre para casarse con otro. Así era como lo hacían ellos. Y así fue como lo entendieron ellos cuando Jesús fue y les explicó y les detalló bien lo que ellos habían malinterpretado. Entonces, si eres la parte inocente, sí, puedes volverte a casar, claro que sí. El problema es quién es realmente inocente. Bueno, inocente no hay nadie. No hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Inocente, inocente, inocente. ¿Eres la parte inocente? Polémico. Eso mínimo es polémico. Pero bueno, habría que pensarlo, ¿no? ¿Qué tan inocente eres? Una mujer que nunca tiene relaciones con su marido, que se le niega, y su marido cae en adulterio. Su marido es culpable, claro que sí, porque sin importar que la mujer se le niegue, él sigue siendo culpable, pero la mujer es inocente. ¿Me entiende? ¿Es inocente? Si se le negaba totalmente a él todo el tiempo. Él es culpable, lo sé, está en adulterio. Yo no estoy diciendo que sea inocente él. Estoy diciendo que en ese caso no hay ningún inocente. Pero aplica la cláusula de excepción, sí, porque él cayó en adulterio. Y ella en pecado, porque no puede negársela a su marido, a no ser para dedicarse a la oración. Entonces eso nos pone a pensar, ¿quién es inocente realmente? ¿Me entienden? Aquí vamos a complejizar mucho más la cosa. Y si yo cometí adulterio, era cristiano, ¿puedo volverme a casar? Y si yo fui el culpable, cometí adulterio, mi esposa no me quiso perdonar, y yo reconozco que fui el culpable y que cometió adulterio y mi esposa no me quiso perdonar, me divorcio, se divorció de mí, me dejó, no puedo hacer nada, ¿me puedo volver a casar? Aquí es donde la mayoría de los cristianos saltan y dicen, no, porque él es el culpable, que pague porque es el culpable. No puede volver a casar, que no se case. ¿Qué tal este? Le pone los cuernos a la mujer para divorciarse y ahora sí, feliz a casarse. Ay, no, pues, tan fácil. ¿Será así de fácil? Cuando en el Antiguo Testamento se daba esa carta de divorcio, ¿qué es lo que le están preguntando a Jesús en Mateo 19 y Mateo 5? Esa carta de divorcio era válida para los dos. O sea, le daba la carta de divorcio a la mujer quedaba libre para casarse. Así era, ella quedaba libre para casarse. Y eso que ellas consideraban que ella era responsable porque había cometido algo indecoroso, ¿recuerdan? Algo indecoroso. Pero cuando le daban la carta era para que con esa carta se presentara ante otro y dijera, yo estoy divorciada, puedo volverme a casar. Era para eso. Entonces el cónyuge culpable, en este caso la mujer que le daban la carta de divorcio, podía volverse a casar. Y su pecado no era volverse a casar, lean Deuteronomio 24.
Su pecado era querer volver con el que había estado casado antes. Pero no volverse a casar porque ya tenía un divorcio legítimo, legal. Hermano, ¿qué está diciendo? Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que a continuación voy a decir. Pero mi conciencia me lleva a tener que enseñarlo. Yo mismo quisiera que no fuera así. Pero como ya dije, los parámetros de Dios son más santos que los míos y no tengo por qué pensar que mi opinión es más santa que los parámetros de Dios. En ninguna manera. Pero alguien que es culpable sí se puede volver a casar siempre y cuando tenga un arrepentimiento real y genuino y sincero de lo que hizo. Primera a los Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y aquí es donde viene lo que quiero analizar. Con tal que sea en el Señor. ¿Cuál es la única condición cuando hay en este caso, la separación por muerte de uno de los cónyuges? ¿Cuál es la condición para volverse a casar? Que sea en el Señor. ¿Cuál es la condición para que alguien que fue culpable, que fue el responsable directo de un divorcio, se pueda volver a casar? Que sea en el Señor. ¿Y qué tiene que ser para que sea en el Señor? Pues primero que él tenga un arrepentimiento genuino, sincero, absoluto, completo. ¿Y quién sabe eso? ¿Cómo sabemos nosotros en la iglesia si tiene eso? Pues tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Los hermanos, los que lo rodean, las personas que lo conocen, tienen que dar testimonio de ese fruto digno de arrepentimiento. ¿Me entienden? En ese caso, esa persona es libre de casarse. Ustedes ven en algún lado que la Biblia diga que el adulterio no tiene perdón de Dios o que el divorcio no tiene perdón de Dios. ¿Es acaso el divorcio un pecado imperdonable? ¿Es un pecado imperdonable? ¿No tiene perdón de Dios? ¿No hay restauración en un divorcio? ¿No hay restauración en un adúltero o en un fornicario? ¿No hay restauración? ¿No? Dios es tajante y para mí este pecado es mucho más grave. ¿Sabe que no? Bíblicamente hay pecados mucho más graves que ese. Yo no estoy diciendo que no sea grave. Ojo, no estoy bajando de nivel estos pecados. No estoy bajando de nivel la inmoralidad sexual. No, sé lo grave que es. Pero estoy diciendo que aún con lo grave que es, Dios puede perdonar. Dios puede restaurar. Dios puede restaurar a alguien que pecó, que cayó, que se equivocó, que dejó a su mujer, que la abandonó. Sí, es un pecado grave. Es algo que Dios aborrece, sí, pero si te arrepientes, si te humillas ante Dios, si le pides perdón, si das fruto digno de arrepentimiento, después del proceso en el que Dios te va a meter para poderte restaurar, que va a durar seguramente años, Él te va a dar una segunda oportunidad. Siempre y cuando sea en Él. En Él. En el Señor. En el Señor. Esto lo vamos a tocar la próxima vez. Quiero terminar con esto. Sé que hay todavía muchos interrogantes. Sé que después de lo que acabo de decir hay muchas personas que tienen versículos que les están dando vueltas en la cabeza. Y conceptos que les están dando vueltas en la cabeza. Porque seguramente no han escuchado a muchos predicar lo que yo he dicho. Y eso no quiere decir que yo sea el único que lo crea o que yo lo descubrí. No, porque muchos lo predican igual. Y en la historia del cristianismo, del protestantismo, muchos han predicado exactamente lo mismo que yo estoy predicando acá. No soy yo el que se inventó esto. La próxima semana terminaré y tocaré muchos de esos versículos que le están dando vueltas a usted en la cabeza en este momento. Pero sí quiero terminar aquí porque siento terminar aquí. Porque creo que hay muchas personas arrepentidas de haberse equivocado. Muchas personas arrepentidas de no haber valorado a su esposa como debieron hacerlo en el momento indicado. Que tienen eso ahí en el corazón y dicen, si hubiera valorado a esa mujer. Si hubiera pasado por alto sus defectos, si no le hubiera sido infiel, me arrepiento de haberle sido infiel. Me arrepiento de ese momento en el que caí. Me arrepiento de ese momento en el que no fui fuerte. Me arrepiento profunda y totalmente de ese momento porque ella me dejó, porque él me dejó. Y hay muchas personas que estando así se sienten anatemas.
Son ignorados, hechos a un lado en sus iglesias. Aman al Señor, quieren servirle, pero en sus iglesias les cierran las puertas completamente. Usted no, usted es divorciado, usted ya no tiene perdón de Dios. Es como si hubieran blasfemado contra el Espíritu Santo. Los tratan como cristianos de segunda línea. Los tratan como si no fueran redimidos por la sangre de Cristo. Los menosprecian. Y ellos con ese amor al servir al Señor, arrepentidos de su pecado, queriendo ser restaurados, queriendo volver a tener un hogar, una vida, una familia. Pero ya no les abren las puertas. Pareciera que quedaron condenados desde antes de morir. Yo quiero decirles a ustedes que se sienten así, que el Señor es un Señor misericordioso, grande en misericordia, grande. Y que si te arrepentiste realmente es porque Él puso ese arrepentimiento en tu corazón, no es por ti, es por misericordia de Él. Y si Dios permitió, no en su perfecta voluntad, no en su voluntad preceptiva, sino en su voluntad decretiva, permitió que te divorciaras, es porque tenía un propósito con eso. Es porque sabía que eso te iba a ayudar al final del día. Es porque sabía que iba a darte una segunda oportunidad. Y si aún le amas, le adoras, le buscas, le deseas apasionadamente, pese a tu pecado, si te has arrepentido, Él ya perdonó ese pecado y está echado a lo más profundo de la mar. Ya Él no se acuerda de ese pecado, porque tú sí. Porque dejas que los hermanos de la iglesia te lo echen en cara todo el tiempo y se acuerden de tu pecado cuando tu Dios ya se olvidó de eso. Dios es un Dios de oportunidades. Si te has divorciado y tú eres el culpable, eres inocente, sabes que sin importar si eres culpable o inocente, muchos hipócritas te cierran la puerta en la cara en las iglesias. Hipócritas porque después ellos van y se divorcian. Pero el Señor no. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Hoy quiero orar por esas personas que se han divorciado. Porque no es fácil. Porque un verdadero cristiano que ama a Dios no quiere divorciarse, detesta eso. Pero Dios es tan bueno que te da otra oportunidad. Y seguramente pondrá en tu camino, te lo aseguro, te lo aseguro, a una persona maravillosa, llena del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y si tú estás humillado ante Él, te va a poner esa persona llena del Espíritu Santo, tal vez no hoy, tal vez no mañana. Ten paciencia, tranquilo, tranquila. Todo en el tiempo de Dios, todo en el Señor. En el Señor. Te podrá restaurar. Podrá restaurar tu vida y tu corazón. Pero tienes que reconocer tu pecado. Tienes que decir, sí, me equivoqué. Me divorcié por una causa no legal. Sí, me equivoqué. Yo fui el infiel. Sí, me equivoqué. Reconócelo. Y si no fuiste tú el que se equivocó, si fuiste tú la víctima, hoy tienes que tener paz y sentirte libre. Y aunque muchos te acusen y te digan, no, usted ya está casada, debe volver con su marido. Usted sabe lo que la Biblia dice. Obedezca a la Biblia antes que a los legalistas, antes que a aquellas personas que quieren controlar tu vida. Si tu vida está en manos de lo que el Señor dice en su palabra, eso es lo único que necesitas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, en esta hora yo te quiero clamar por aquellas personas que han vivido dolorosos divorcios, por aquellas personas que han vivido momentos de dificultad, de lucha, de angustia, porque no hay nada más horrible que sentir que un hogar se destruye, se desmorona. Señor, dales esa fuerza, dales esa valentía, dales ese valor, Señor. Mira a los que no se han divorciado, que luchen hasta lo último, que perdonen, que den oportunidades, que comprendan que somos humanos y que solamente tú nos transformas. Haznos espirituales para tener la capacidad y la fuerza de continuar con sus matrimonios. Y aquellos que ya se divorciaron, Señor,
Si se han arrepentido, que sientan paz en su corazón. Si ellos fueron los culpables, pero se han arrepentido, sientan paz en su corazón, sientan paz en su vida, sientan tranquilidad, Señor. Porque tú todo lo puedes perdonar. Si fue por la causa bíblica, pueden volver a casarse. Ayúdales a entender eso. Si fue por la excepción que aparece en Mateo 19, en Mateo 5. Aquellos que fueron inocentes y están divorciados, tú no te has olvidado de ellos. Tú sigues con ellos. Tú puedes enseñarles muchas cosas y hacer que prediquen, que canten, que comiencen ministerios. Y aunque las iglesias les cierren la puerta en la cara y los rechacen, tú que conoces sus corazones, tú que sabes por qué permitiste que vivieran esos divorcios, tú los apoyarás, los respaldarás y la evidencia y el testimonio hablará por ellos. Y la gente tendrá que mirarlos y decirles, aun cuando los juzgamos porque se divorciaron, Dios está con él. Dios está con él. Y es el único que necesitamos que esté con nosotros. Tú, Señor, eres el único que necesitamos que esté con nosotros. Gracias por esta palabra. Y espero que haya tocado los corazones y las vidas de muchas personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber compartido este momento conmigo. No he terminado el tema del divorcio. No pude, no alcancé. La próxima clase seguiremos nuevamente dentro de 8 días tocando este tema del divorcio, porque sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas cosas al aire, sé que hay muchas inquietudes, han escrito muchas cosas y opiniones diversas. Seguramente escribirán más. No crean que desconozco muchos de los argumentos que colocan ahí. No es que los desconozca, es que no estoy de acuerdo. Intento sacar la mayoría de los que me acuerdo aquí en las prédicas para contrarrestarlos bíblicamente, obviamente. Pero lo que sí sé es que tengo paz en mi corazón y en mi ser, porque sé y estoy tranquilo de lo que el Señor ha hablado a mi vida y está hablándole a ustedes. Espero que esta charla y esta predicación haya sido de bendición. Espero que la compartan, que le den like, que se suscriban, que le den a unirse, denle a unirse ahí también. Si quieres ser miembro especial y recibir material especial, denle a unirse, denle a la campanita. Vea todos nuestros videos en nuestro canal principal Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Nuestra página de internet biblialibre.org. Nuestro Instagram. Estamos en TikTok. En todas las redes porque queremos predicar por todo lado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos aquí en Biblia Libre